Sabemos que estás ahí, disfrutando de nuestros misterios, atrapado en nuestras historias, pero cuidado, porque si no das me gusta, compartes el episodio o te suscribes, quizá el próximo misterio sea sobre ti. No tentemos a la suerte, ¿de acuerdo? Haz clic en me gusta, comparte y únete a nuestra comunidad antes de que la sombra de la órbita te alcance. Gracias por vuestro apoyo. Por ahora. Bienvenidos a los confines del universo, donde la realidad y la imaginación convergen en un viaje sin límites. Estás entrando en La Órbita, el lugar donde la exploración del cosmos se entrelaza con los misterios más profundos del conocimiento humano. Abramos las puertas del misterio y entremos. Buenas noches, es sábado 30 de noviembre y esto es La Órbita. En lo alto de la ciudad, sobre una colina que parece dominar el horizonte, se alza una figura majestuosa, imponente y silenciosa. A simple vista, el monumento es un símbolo de esperanza, fe y redención. Un faro para todos aquellos que lo observan desde abajo, pequeños ante su inmensidad. Los turistas que llegan hasta allí lo ven como una maravilla arquitectónica, una obra de arte que representa ideales universales, pero pocos se preguntan qué es lo que realmente yace bajo la superficie, oculto en lo más profundo de su estructura. Los más antiguos rumores que circulan en torno al monumento sugieren que su creación no fue solo una expresión de devoción, sino una maniobra cuidadosamente calculada para ocultar algo mucho más oscuro. Durante su construcción hubo ciertas reuniones en las que solo participaron unos pocos selectos y de las cuales no quedaron registros oficiales. Los arquitectos, ingenieros y figuras religiosas involucradas en el proyecto mantuvieron un silencio sepulcral sobre una parte específica del diseño, lo que se encuentra debajo. Soy Fernando y los invito a acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. ¡Comenzamos! Los rumores mencionan una serie de eventos extraños que ocurrieron durante la construcción, hechos que nunca se hicieron públicos. Desapariciones, accidentes inexplicables y, sobre todo, un pacto de silencio entre los involucrados. Algunos de los trabajadores afirmaron haber encontrado túneles subterráneos, pasadizos oscuros que llevaban a cámaras selladas hace siglos. Aquellos que intentaron investigar más a fondo misteriosamente abandonaron el proyecto sin dar razones. La verdadera función del monumento no era simplemente un símbolo de inspiración. Era un intento de enterrar algo que no podía ser destruido. Algo que había permanecido sellado durante milenios. Quienes erigieron la estructura sabían que lo que estaba debajo no debía salir a la luz y crearon una construcción tan masiva y venerada que nadie pensaría en lo que se esconde bajo ella. Pero los secretos no permanecen enterrados para siempre, y hay quienes aún buscan respuestas a preguntas que nadie se atreve a formular. Hoy, en La Órbita, hay verdades que no están destinadas a ser desenterradas. No había contado a nadie el verdadero motivo de mi viaje. Sabía que si lo hacía, sería tratado como un lunático, o peor aún, alguien que se estaba metiendo en asuntos peligrosos que no debía. Pero llevaba conmigo algo más importante que ropa o un pasaporte. Un conjunto de documentos antiguos que había descubierto en una iglesia olvidada en un pequeño pueblo de La Rioja Baja llamado Alfaro.
Estos textos, escritos en un latín arcaico y en clave, sugerían que bajo uno de los monumentos más icónicos del mundo se ocultaba un secreto que había permanecido encerrado durante casi un siglo. El avión aterrizó suavemente en la pista del Aeropuerto Internacional Galeão, y mientras descendía del vuelo tras más de 10 horas de viaje, sentí cómo la humedad tropical de Río de Janeiro comenzaba a envolverme, cargada con un calor denso que se mezclaba con el olor a tierra mojada y sal marina. Había llegado a Brasil, no como un turista más, sino como un investigador en busca de un misterio que había perseguido durante años. Aunque los otros pasajeros charlaban animadamente, impacientes por comenzar sus vacaciones, yo no compartía ese entusiasmo. Mi mente estaba atrapada en una idea, un enigma que había descubierto en documentos antiguos y que me había llevado hasta ese lugar. El Cristo Redentor, la famosa estatua que coronaba el Corcovado, era el motivo de mi viaje. No era la estatua en sí lo que me interesaba, sino algo que estaba oculto en su interior o quizá en lo más profundo de la montaña sobre la que se alzaba. Había encontrado fragmentos de textos olvidados en una pequeña iglesia en España, manuscritos que hablaban de un pacto sellado durante la construcción de la estatua. Un acuerdo secreto entre arquitectos, clérigos y figuras de poder que debía permanecer oculto para siempre. Mientras atravesaba el aeropuerto, mi mente seguía repasando esos documentos. Habían sido escritos en un latín antiguo con detalles tan crípticos que me llevó meses descifrarlos. Estos textos insinuaban que el Cristo Redentor no solo había sido construido como un símbolo de paz y fe, sino como un guardián de algo mucho más profundo, algo que debía permanecer encerrado. Tomé un taxi hacia mi hotel, en el barrio de Santa Teresa, un lugar pintoresco conocido por sus calles empedradas y su ambiente bohemio. Mientras el coche serpenteaba por las colinas de Río, pude ver la estatua del Cristo Redentor, visible desde casi cualquier parte de la ciudad. Su figura imponente parecía observar la ciudad desde lo alto, una presencia constante que inspiraba a algunos y desconcertaba a otros. Para mí, la estatua representaba algo más que una simple obra de arte. Era el punto central de un misterio que había desafiado el tiempo. El conductor del taxi, un hombre de unos 50 años con un sombrero de paja, intentó entablar una conversación. Su portugués era rápido y animado, pero apenas podía concentrarme en lo que decía. Respondí con monosílabos, mi mente absorta en lo que me esperaba en los días siguientes. ¿Es su primera vez no Brasil?, preguntó, girándose brevemente para mirarme por el espejo retrovisor. Sí, respondí distraído, mis ojos fijos en la estatua que parecía hacerse más grande a medida que nos acercábamos. El trayecto hacia el hotel fue más largo de lo que había imaginado y el tráfico en la ciudad, con sus ruidos ensordecedores de bocinas y vendedores ambulantes, añadía una capa más a mi creciente sensación de inquietud. Finalmente llegamos a mi destino. El hotel, pequeño y modesto, se encontraba en una calle tranquila. Me registré rápidamente, deseoso de llegar a mi habitación, donde por fin podría revisar los documentos con calma y preparar mi próximo movimiento. Mi habitación tenía una vista parcial del Cristo Redentor. Desde la ventana pude ver la estatua iluminada por el sol poniente, sus brazos extendidos como si intentara abarcar toda la ciudad. El contraste entre la serenidad de su expresión y el bullicio de Río a sus pies era impresionante. Me senté en la cama, sacando de mi maleta los documentos antiguos que había traído conmigo. Eran frágiles, algunos de ellos casi ilegibles por el paso del tiempo. Con mucho cuidado, desplegué uno de los pergaminos y comencé a leer de nuevo. El texto hablaba de la construcción de la estatua en 1931, de los arquitectos y de las reuniones secretas que habían tenido lugar antes de que el proyecto comenzara.
Las palabras pacto o sellado aparecían repetidamente, pero los detalles sobre el contenido del pacto eran escasos. Sin embargo, lo poco que insinuaban era suficiente para mantenerme en vilo. Pasé las horas revisando cada línea, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto en mis primeras lecturas, pero todo lo que encontraba no hacía más que alimentar mi curiosidad. ¿Qué era lo que habían ocultado bajo la estatua? ¿Por qué tanta secretividad? Sabía que no se trataba de una reliquia religiosa común. Todo apuntaba a algo mucho más grande, algo que podía cambiar la manera que entendíamos la historia misma. Finalmente, agotado por el largo viaje y la tensión acumulada, me dejé caer sobre la cama. No podía dormir. Mi mente seguía repasando los detalles de los documentos, intentando conectar las piezas de un rompecabezas que parecía diseñado para no ser resuelto. Me di cuenta de que el día siguiente sería crucial. Tenía que llegar a la base del Cristo y buscar alguna evidencia física que respaldara lo que los textos decían. Si había un acceso oculto, debía encontrarlo. A la mañana siguiente, el sol apenas había comenzado a iluminar la ciudad cuando salí del hotel. El aire de la mañana era fresco, una brisa agradable que contrastaba con el calor sofocante de la tarde anterior. Decidí tomar el tren de cremallera que subía hasta el Cristo Redentor, sabiendo que desde la cima tendría una mejor vista y quizá alguna pista de lo que estaba buscando. El tren estaba abarrotado de turistas, todos ellos ansiosos por ver una de las 7 maravillas del mundo moderno. Familias, parejas y grupos de amigos llenaban los vagones hablando en varios idiomas, pero yo estaba apartado en mi propio mundo. Mis pensamientos giraban en torno a los documentos que había leído la noche anterior y a lo que me esperaba en la cima. El trayecto fue lento. A medida que el tren ascendía por las laderas del Corcovado, la ciudad de Río se desplegaba a nuestros pies como una alfombra de colores vivos. El paisaje era impresionante, con la bahía de Guanabara brillando a lo lejos y las colinas cubiertas de vegetación densa que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero mi atención estaba fija en la estatua que se alzaba cada vez más cerca. Finalmente, el tren llegó a la estación en la cima y los turistas comenzaron a descender, emocionados por la oportunidad de ver al Cristo de cerca. Caminé detrás de ellos, pero mi mente estaba enfocada en otra cosa. No estaba allí para tomar fotos ni admirar la vista. Mi objetivo era encontrar la entrada oculta que, según los documentos, se encontraba en algún lugar de la base de la estatua. El Cristo Redentor se erguía majestuoso ante mí, con los brazos extendidos en un gesto que parecía abarcar todo el horizonte. Era imposible no sentirse pequeño ante su presencia, pero debajo de esa imagen de paz y redención, algo mucho más oscuro estaba enterrado. Lo sabía. Me alejé del grupo de turistas y comencé a caminar alrededor de la base de la estatua. Pasé mis manos por las paredes de piedra buscando cualquier indicio de una entrada secreta. Según los textos, había una grieta en la parte posterior de la estatua que llevaba a un túnel oculto, pero no había ninguna señal visible a simple vista. Los minutos pasaban y mi frustración crecía. El calor del sol comenzaba a ser insoportable y los turistas seguían llegando en oleadas, llenando el lugar con su ruido y entusiasmo. Me sentía como si estuviera solo en medio de una multitud, ajeno a la fascinación que todos sentían por la estatua. Para mí, el Cristo Redentor no era solo una obra de arte, sino un rompecabezas que debía resolver. Finalmente, cuando ya estaba a punto de rendirme y regresar al hotel para replantear mi estrategia, mis dedos rozaron algo diferente. Era una pequeña hendidura en la piedra, casi imperceptible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ser esto lo que estaba buscando?
Miré repetidamente a mi alrededor, asegurándome de que nadie estuviera prestando atención, y con cuidado empujé la losa que cubría la hendidura. Para mi sorpresa, la piedra se movió con facilidad, revelando una pequeña abertura oscura detrás de ella. No lo pensé dos veces, me deslicé por la entrada y encendí la linterna que llevaba en mi mochila. El túnel que se extendía frente a mí era estrecho y oscuro. Sus paredes de piedra húmeda reflejaban la luz de mi linterna, creando sombras que se alargaban y retorcían en cada dirección. El aire era frío y denso, como si no hubiera sido respirado en mucho tiempo. Mis pasos resonaban en el túnel, rompiendo el silencio sepulcral que llenaba el lugar. A medida que avanzaba, las inscripciones en las paredes comenzaron a hacerse visibles bajo la luz tenue de mi linterna. Eran símbolos y patrones geométricos que no reconocía de inmediato. No había cruces ni representaciones religiosas comunes, solo figuras abstractas que parecían trazadas con un propósito deliberado, pero cuyo significado escapaba a mi comprensión. Estos símbolos eran claramente antiguos, pero ¿qué representaban? El túnel continuaba descendiendo como si me hubiera llevado cada vez más lejos de la superficie hacia las entrañas de la montaña. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quién había construido ese lugar? ¿Por qué habían decidido sellarlo de esa manera? Los documentos que había encontrado hablaban de un pacto sellado, pero no daban detalles específicos sobre lo que realmente estaba escondido aquí. Tras caminar durante lo que parecieron horas, llegué a una cámara subterránea. El espacio era imponente, con techos altos y paredes cubiertas de inscripciones similares a las del túnel. En el centro de la cámara había una mesa de piedra cubierta de polvo, pero sobre ella se encontraban varios documentos dispuestos ordenadamente como si hubieran sido dejados allí para ser descubiertos. Me acerqué con cautela, sabiendo que lo que estaba a punto de leer podría cambiar todo lo que sabía sobre la historia. Con manos temblorosas tomé uno de los documentos y comencé a leer. El primer documento que leí era una carta fechada en 1929, escrita por uno de los arquitectos del Cristo Redentor. En ella el arquitecto describía en detalle el proceso de construcción de la estatua, pero lo que llamó mi atención no fueron los aspectos técnicos del proyecto, sino una serie de reuniones secretas que se mencionaban en el texto. Según la carta, antes de que comenzara la construcción, un grupo selecto de personas, incluidos altos cargos de la Iglesia Católica y representantes de varios gobiernos europeos, se habían reunido en secreto para discutir algo que debía ser enterrado en lo más profundo de la montaña. El arquitecto hablaba del proyecto con una mezcla de orgullo y temor. Describía cómo había sido reclutado para construir no solo una estatua, sino una cápsula del silencio, un lugar donde algo de gran poder y significado sería ocultado para siempre. No especificaba lo que era, pero su tono sugería que se trataba de algo que, de salir a la luz, podría desestabilizar el orden mundial. Sentí un escalofrío mientras leía. Lo que estos hombres habían planeado no era solo la construcción de un monumento, estaban encerrando un secreto que, según ellos, debía permanecer sellado para siempre. ¿Pero qué era lo que tanto temían? Continué leyendo otros documentos. Había registros de reuniones adicionales, todas ellas con los mismos participantes, miembros del clero, políticos influyentes y figuras de poder de varias naciones. En cada una de estas reuniones se discutía la necesidad de proteger lo que estaba siendo ocultado bajo el Cristo Redentor, pero no había detalles concretos sobre el objeto o el conocimiento que habían sellado. Solo se referían a él como el contenido del pacto. Pasé horas revisando esos textos, sumido en la fascinación y el horror de lo que estaba descubriendo. A medida que avanzaba, una imagen más clara comenzaba a formarse en mi mente. El Cristo Redentor no había sido construido solo como un símbolo de fe,
sino como una especie de marcador, una señal que ocultaba algo mucho más peligroso. Y lo que esos hombres habían decidido enterrar bajo la estatua era tan grande que ningún líder religioso o político debía conocer su verdadero significado. Finalmente encontré un documento que mencionaba algo llamado la Cámara del Silencio. Este lugar, según el texto, estaba oculto en lo más profundo de la montaña y solo podía ser accedido por aquellos que conocieran el código para abrirla. Dentro de esa cámara se había sellado la verdad. ¿Qué verdad? No la decían, pero el tono del documento dejaba claro que era algo que debía permanecer oculto para siempre. Sabía que estaba cerca de descubrir lo que había venido a buscar, pero también sabía que una vez lo hiciera, no habría vuelta atrás. Mientras leía uno de los documentos más antiguos, un sonido me sacó bruscamente de mi concentración. Era un eco de pasos que resonaba desde el túnel por el que había entrado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Alguien más sabía de ese lugar. Alguien me había seguido. Apagué mi linterna y me oculté detrás de una de las columnas de piedra, esperando en la oscuridad. Los pasos se acercaban cada vez más hasta que finalmente una figura emergió de las sombras. Era un hombre mayor, de aspecto severo, con el cabello canoso y una expresión de absoluta calma. Vestía una chaqueta oscura y sostenía una linterna en su mano. Se detuvo en el centro de la cámara, observando el lugar como si lo conociera bien. Sabía que alguien vendría, Dijo en un tono bajo pero claro, como si hablara más consigo mismo que conmigo. Este lugar siempre atrae a los curiosos. Me quedé en silencio, inmóvil en las sombras. El hombre no parecía alarmado por mi presencia. Era como si hubiera estado esperando ese momento. Finalmente salió de las sombras y apuntó su linterna en mi dirección. ¿Sal? Dijo con una voz clara, firme y sin ira. Sé que estás aquí. Sabía que no tenía sentido esconderme más. Con cautela salí de mi escondite, levantando las manos en señal de paz. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz cargada de desconfianza. ¿Cómo sabes de este lugar? El hombre apagó su linterna y se acercó a la mesa de piedra, mirando los documentos esparcidos sobre ella. Soy un guardián. Respondió, con una calma que solo intensificaba mi incomodidad. Mi tarea es asegurarme de que lo que está enterrado aquí permanezca sellado. ¿Un guardián de qué?, pregunté, sintiendo que el misterio se profundizaba aún más. El hombre me miró con una expresión que mezclaba severidad y compasión. De la verdad. Dijo simplemente. Una verdad que, si se revela, destruiría el equilibrio del mundo. Sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado. El hombre me llevó hacia la parte más alejada de la cámara, donde una pared parecía sólida e impenetrable. Pero cuando presionó una de las piedras, un panel oculto se deslizó hacia un lado, revelando una escalera descendiente que se perdía en la oscuridad. Esto te llevará a la Cámara del Silencio, dijo con voz grave. Pero te advierto, lo que descubras allí cambiará todo. Sin decir más, encendí la linterna y comencé a descender por las escaleras. Mientras descendía por la escalera oculta, el aire se volvía cada vez más denso y húmedo, como si este túnel hubiera sido permanecido sellado durante siglos, esperando que alguien lo abriera de nuevo. Los muros a mi alrededor estaban llenos de inscripciones antiguas grabadas a mano en la roca desnuda. Eran símbolos que no lograba identificar, pero que parecían tener una secuencia, como si contaran una historia o estuvieran diseñados para guiarme. No podía evitar sentir que cada paso que daba me acercaba no solo al corazón de la montaña, sino al centro de un misterio que había sido deliberadamente enterrado para nunca ser descubierto. La luz de mi linterna parpadeaba de vez en cuando, proyectando sombras alargadas en las paredes del túnel. A medida que descendía más profundamente, un silencio absoluto me envolvía. No era solo la ausencia de sonido,
Era un vacío que absorbía cualquier ruido, un silencio tan profundo que parecía tener vida propia. La única constante era el leve eco de mis pasos, como si el túnel quisiera recordarme que estaba allí, solo, a merced de lo que fuera que estuviera enterrado más abajo. Tras lo que parecieron horas, aunque seguramente solo habrían sido unos 20 minutos, llegué al final de la escalera. Ante mí se alzaba una puerta de metal pesada, envejecida por el tiempo pero aún imponente. En su superficie, una serie de intrincados grabados formaban un patrón que parecía una cerradura, pero no una común. Mi linterna iluminó lo suficiente como para darme cuenta de que el acceso a la cámara del silencio requería algo más que fuerza física para abrirse. Me agaché para observar los símbolos, intentando descifrar su propósito. Era evidente que quienes construyeron esta puerta no querían que fuera abierta tan fácilmente. La combinación de símbolos y patrones en la puerta se alineaba perfectamente con los grabados que había visto en el túnel, los mismos símbolos que parecían tan crípticos al principio. Recordé lo que había leído en los documentos de la cámara anterior. El acceso a la verdad debía ser limitado solo a aquellos que poseyeran el conocimiento necesario. Había llegado tan lejos, pero mi instinto me decía que aún no había descubierto toda la clave. Decidí tomarme unos minutos para estudiar cada símbolo, intentando buscar patrones repetidos. Mis manos recorrían la superficie metálica, fría al tacto, y de repente algo encajó. 3 de los símbolos formaban un patrón que coincidía con uno de los documentos más antiguos que había leído arriba. No era solo un diseño decorativo, era un código. Presioné esos 3 símbolos en el orden que recordaba y con un crujido profundo la puerta comenzó a abrirse lentamente. Un aire frío emanó desde el otro lado, como si la misma montaña hubiera estado conteniendo su respiración durante décadas. Cuando la puerta se abrió por completo, me encontré de frente a una cámara mucho más pequeña y austera de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones aún más complejas que las que había visto hasta entonces. En el centro, sobre una plataforma de piedra pulida, yacía un cofre antiguo. Su superficie estaba grabada con símbolos que ahora reconocía como parte del mismo código que había descifrado en la puerta. Me acerqué al cofre con cautela, mi linterna revelando cada detalle a medida que me acercaba. Sabía que dentro de ese cofre se encontraba el corazón del misterio, la verdad que tantos habían tratado de ocultar durante casi un siglo. Lo que no sabía era si estaba preparado para descubrirla. Con las manos temblorosas comencé a levantar la tapa del cofre. El metal chirrió ligeramente al moverse y la luz de mi linterna iluminó lentamente el contenido del interior. Lo primero que vi fue una serie de documentos, pero estos no eran como los que había encontrado antes. Eran aún más antiguos, escritos en un pergamino envejecido y no estaban en latín ni en ningún otro idioma que reconociera de inmediato. Estos textos parecían estar escritos en un lenguaje cifrado o uno tan arcaico que me remontaba a tiempos mucho más anteriores a los que jamás habría imaginado. Tomé el primer pergamino y lo desenrollé con cuidado. Las letras, aunque incomprensibles a simple vista, parecían tener un patrón. Eran símbolos más complejos que los que había visto hasta entonces, pero mi instinto me decía que estos eran los textos más importantes que había encontrado hasta ahora. Sabía que estaba mirando algo extraordinario, algo que no debía haber sido desenterrado. Debajo de los pergaminos había varios objetos pequeños, todos ellos envueltos en paños finos que mostraban signos de deterioro por el tiempo. Uno de esos objetos captó mi atención de inmediato, una llave antigua, forjada en algún tipo de material oscuro que parecía haber resistido el paso del tiempo. La llave tenía el mismo tipo de grabados que las paredes de las cámaras, los símbolos que había aprendido a reconocer a lo largo de mi descenso. Justo en ese momento, escuché un sonido detrás de mí.
giré bruscamente levantando mi linterna para iluminar la entrada del túnel. El hombre, el supuesto guardián que me había guiado hasta aquí, estaba de pie en la entrada de la cámara observándome en silencio. Su rostro, iluminado parcialmente por la luz de mi linterna, mostraba una expresión de calma, pero había algo en sus ojos que me inquietaba profundamente. ¿Has encontrado lo que buscabas?, preguntó, su voz suave pero con un tono de advertencia. No lo sé, respondí, manteniendo la distancia. Todavía no entiendo todo esto. ¿Qué es lo que hay aquí abajo? ¿Por qué fue sellado? El hombre dio un paso adelante pero mantuvo su mirada fija en el cofre. Lo que estás viendo aquí no es solo un secreto religioso o político. Es algo mucho más profundo. Es la prueba de que la historia fue manipulada, distorsionada, para proteger un conocimiento que no debería estar al alcance de cualquiera. ¿Manipulada por quién?, pregunté, sintiendo cómo la tensión aumentaba en el ambiente. El hombre esbozó una sonrisa leve pero no respondió directamente. En su lugar, señaló los pergaminos. Esos textos contienen información que, si se revelara, cambiaría la manera en que entendemos el mundo. No solo la religión, sino la política, la ciencia, todo. Es el conocimiento más antiguo y peligroso que existe. Algo que aquellos que construyeron esta estatua juraron proteger a cualquier costo. ¿Y qué es exactamente? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. La frustración y la curiosidad comenzaban a consumir mi paciencia. El guardián me miró fijamente, su expresión oscureciéndose. Es el origen de todo. Y si decides seguir adelante, sabrás más de lo que deberías. Pero te advierto, hay verdades que no se pueden desenterrar sin pagar un precio. El silencio que siguió fue ensordecedor. El guardián, con su porte enigmático y su advertencia, me hizo dudar. Había pasado años investigando este misterio. Había cruzado océanos y arriesgado mi vida por llegar hasta aquí. Y ahora me encontraba en el umbral de un descubrimiento que podía cambiarlo todo. Pero, ¿estaba preparado para ello? Los documentos en mis manos pesaban no solo físicamente, sino con el conocimiento que prometían. Eran fragmentos de una historia que había sido cuidadosamente ocultada. Una verdad que había sido sellada bajo el Cristo Redentor y protegida por hombres que comprendían el peligro que liberaba. Pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué? ¿Por qué ocultar la verdad? ¿Y quiénes eran realmente los guardianes de este secreto? ¿Qué me estás pidiendo que haga?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. El guardián cruzó los brazos. Su expresión era seria pero no hostil. Te estoy pidiendo que consideres las consecuencias de lo que estás a punto de hacer. Si sacas esta información a la luz, cambiarás el curso de la historia. Pero no será un cambio controlado. Lo que está enterrado aquí podría provocar el caos, destruir instituciones, gobiernos, creencias que han mantenido al mundo unido durante siglos. Mis pensamientos eran un torbellino. Sabía que no podía simplemente caminar lejos de esto. No, después de todo lo que había descubierto. ¿Y si decido no hacerlo?, pregunté, tratando de ver cuál sería mi salida. Si decides no revelar lo que has encontrado, serás libre de marcharte de aquí. Este lugar seguirá existiendo y el conocimiento permanecerá enterrado, donde no pueda causar daño. Me quedé en silencio durante varios minutos contemplando mis opciones. La idea de marcharme, de dejar ese lugar tal y como lo encontré, era tentadora. Pero sabía que esa decisión pesaría sobre mí el resto de mi vida. Había venido en busca de la verdad y ahora que la tenía ante mí, no podía ignorarla. Quiero saber la verdad, dije finalmente, tomando una decisión que en el fondo sabía que era inevitable. El guardián me miró por un largo momento y luego asintió lentamente. Muy bien, pero recuerda, una vez que lo sepas, no habrá vuelta atrás. El guardián se acercó al cofre y con calma absoluta levantó uno de los documentos más antiguos. Lo extendió frente a mí y aunque las palabras estaban escritas en idiomas que no reconocía, comenzó a explicar el significado de lo que estaba a punto de descubrir. Estos textos, dijo, señalando los pergaminos, son los registros más antiguos de la humanidad. Hablan de civilizaciones que existieron mucho antes de lo que la historia oficial ha reconocido.
Civilizaciones que poseían un conocimiento que, si se compartiera hoy, desmoronaría no solo la historia que conocemos, sino las estructuras de poder que han dominado al mundo. Lo escuché con creciente fascinación y miedo. Estaba comenzando a comprender lo que me estaba diciendo. No se trataba solo de una conspiración política o religiosa. Esto era algo mucho más profundo. La historia había sido reescrita no por una única organización, sino por generaciones de élites que habían ocultado verdades fundamentales para mantener el control. Pero no es solo eso. Continuó el guardián. Estos documentos también contienen pruebas de que el conocimiento científico que creemos haber descubierto en los últimos siglos no es nuevo. Todo ha sido redescubierto. Las civilizaciones antiguas ya conocían conceptos como la energía atómica, la manipulación genética, incluso los viajes espaciales. Pero esa información fue destruida, enterrada, para que no cayera en manos equivocadas. El suelo pareció moverse bajo mis pies mientras procesaba lo que me estaba diciendo. ¿Era posible que nuestra comprensión de la historia estuviera tan equivocada? ¿Que el mundo que creíamos conocer fuera solo una fracción de lo que realmente había sido? ¿Y por qué ocultarlo? Pregunté, la inquietud llenando mi voz. ¿Por qué no compartir este conocimiento con el mundo? El guardián suspiró profundamente. Porque ese conocimiento es poder. Y el poder en las manos equivocadas destruye. Lo que está enterrado aquí no es solo un conjunto de documentos o teorías. Es la clave para acceder a un poder inimaginable. Un poder que puede rehacer el mundo o destruirlo. De repente, todo tuvo sentido. La construcción del Cristo Redentor, las reuniones secretas, el pacto sellado, todo había sido una fachada para proteger este secreto. Un secreto tan grande que aquellos que lo conocían habían decidido enterrarlo bajo el mayor símbolo de paz y fe del mundo para asegurarse de que nadie lo encontrara. Y ahora yo lo había encontrado. El guardián se quedó en silencio esperando mi respuesta. Sabía que me enfrentaba a una elección imposible. Podía tomar esos documentos, sacarlos a la luz y revelar la verdad al mundo. Pero si lo hacía, el caos que seguiría sería inimaginable. O podría dejarlos donde estaban, enterrados bajo el Cristo Redentor, y marcharme sabiendo que había tocado el borde de una verdad que nunca debía ser revelada. Me quedé de pie mirando los textos, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Era como si toda mi vida hubiera sido dirigida hacia ese momento, hacia esta elección. Pero no era solo mi vida la que estaba en peligro. El destino del mundo podía cambiar según la elección que hiciera. Finalmente, tras lo que parecieron horas de reflexión, tomé una decisión. Los dejaré aquí. El mundo no está preparado para esto, dije, con voz firme pero cargada de resignación. El guardián asintió con una sombra de alivio cruzando su rostro. Has tomado la decisión correcta. Volví a subir las escaleras dejando atrás la cámara del silencio y todo lo que contenía. Sabía que nunca volvería a ese lugar. El cofre, los documentos y la verdad permanecían enterrados para siempre, protegidos bajo la estatua del Cristo Redentor. Cuando llegué de nuevo a la superficie, el sol brillaba sobre Río de Janeiro y la estatua se erguía imponente, con los brazos extendidos en gesto de paz. Desde la distancia, nada había cambiado. El mundo seguía girando como siempre, ajeno al secreto encerrado bajo sus pies. Pero yo había cambiado. Había visto la verdad y aunque había decidido no revelarla, sabía que la llevaría conmigo para siempre. El precio de ese conocimiento era la paz, no solo del mundo, sino también la mía. El guardián tenía razón. Hay verdades que no están destinadas a ser desenterradas. Y hay decisiones que una vez tomadas no se pueden deshacer.
el Cristo Redentor se alza majestuoso sobre la ciudad de Río de Janeiro, con los brazos extendidos en un gesto que invita a la paz, la unidad y la esperanza. Desde su inauguración en 1931, esta icónica estatua ha sido un símbolo de fe para millones de personas. Un monumento que parece haber trascendido su propio tiempo, uniéndose a las 7 maravillas del mundo moderno. Sin embargo, su colosal figura, visible casi desde cualquier rincón de la ciudad, es solo la superficie de una historia mucho más compleja y profunda. Una historia que pocos conocen. Una historia que ha permanecido cuidadosamente oculta bajo su base. La construcción del Cristo Redentor no fue solo un proyecto arquitectónico o un símbolo de redención religiosa. Para quienes participaron en sus primeras fases, aquellos más cercanos al diseño original, la estatua representaba algo más que una obra de arte monumental. Había otro propósito, un objetivo que no fue revelado al público. Los rumores, las leyendas y los documentos ocultos sugieren que su ubicación no fue elegida por casualidad. Al contrario, el Corcovado fue seleccionado por razones que remontan mucho más allá de la era moderna, y la estatua misma fue construida para velar por algo más antiguo y peligroso que cualquier reliquia religiosa. Durante décadas han surgido historias de túneles y cámaras secretas escondidas en las profundidades del Corcovado. Trabajadores que participaron en la construcción hablaron de encuentros extraños y accidentes inexplicables, mientras que los estudiosos de la historia del lugar han intentado sin éxito acceder a ciertos registros clasificados que desaparecieron poco después de la finalización del proyecto. Lo que está claro es que hubo algo deliberadamente silenciado, un misterio enterrado en las profundidades de la montaña, sellado bajo una estructura tan visible y venerada que nadie se atrevería a cuestionar lo que yace bajo ella. Algunas teorías sugieren que el Cristo Redentor fue diseñado para sellar una fuerza, una energía o incluso un conocimiento prohibido que los antiguos arquitectos del mundo moderno consideraron demasiado peligroso para ser revelado. Aquellos involucrados en su construcción creían que este poder debía ser contenido y no encontraron mejor manera de hacerlo que bajo uno de los mayores símbolos de paz y espiritualidad del planeta. La estatua no solo era una obra maestra del diseño, sino una fachada, una tapadera perfecta para ocultar lo que nunca debía ver la luz del día. Hoy, millones de turistas visitan la estatua cada año, maravillándose ante su altura imponente y la serenidad que proyecta. La mayoría de las personas que suben al Corcovado lo hacen sin imaginar que están caminando sobre un lugar que guarda secretos tan antiguos como la humanidad misma. El Cristo Redentor a sus ojos es una manifestación de fe, un símbolo de esperanza en tiempos oscuros. Pero para los pocos que han explorado más allá de la superficie, el Cristo también es un guardián, una barrera entre el mundo moderno y lo que yace debajo. Las preguntas persisten. ¿Qué fue lo que realmente sellaron bajo el Cristo Redentor? ¿Por qué fue necesario elegir un lugar tan visible, tan simbólico, para contener algo que, según algunos, podría alterar el curso de la historia? Lo que el Cristo Redentor representa a nivel espiritual es incuestionable: paz, unidad y redención. Sin embargo, como toda gran obra, también contiene capas ocultas de significado, capas que solo aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente pueden percibir. Mientras sigue siendo un símbolo universal de esperanza para el mundo, bajo su base, en las profundidades de la montaña, yace una verdad que ha sido sellada, una verdad que no se ha contado. El Cristo Redentor es y seguirá siendo un monumento que proyecta redención hacia el exterior,
pero hacia adentro guarda un enigma que pocos se atreven a investigar. Quizás sea mejor que todos los secretos permanezcan ocultos, que el legado del Corcovado siga siendo un faro de fe y no un recordatorio de las fuerzas que la humanidad decidió enterrar en lo más profundo de la Tierra, bajo uno de los monumentos más venerados del mundo. Pero la historia tiene una forma extraña de revelarse con el tiempo. Solo resta saber si estos secretos permanecerán para siempre bajo la vigilancia del Cristo o si en algún momento las preguntas que han sido silenciadas por generaciones finalmente encontrarán sus respuestas. Agradecemos sinceramente a todos ustedes, los oyentes de La Órbita, por acompañarnos en este sueño por recorrer el misterio y la historia. Esperamos les haya gustado el programa de hoy con estas recreaciones que hemos preparado para ustedes y nos vemos el sábado que viene con muchos más misterios. Misterios que intentaremos traerles para que estén informados de lo de antes y de lo de ahora. Para curiosos, investigadores, jóvenes, meticulosos o simplemente para un rato. Feliz noche de sábado y feliz semana. Muchas gracias por escuchar La Órbita. No te pierdas ni un solo episodio de La Órbita. Todos los sábados a las 11 de la noche, 1 hora menos en Canarias, en iVoox. La Órbita, un programa producido por Fernando Fernández.